Listo, entonces lo que ustedes deben hacer es venir a este ojito, acuérdense al ojito, le van a editar perfil y aquí en editar perfil pues les aparece el correo electrónico que ustedes tienen básico y aquí un correo electrónico alternativo. Lo que hacen es venir y actualizar aquí y a la vez miran cuál es el correo que les aparece acá y el correo que les aparece acá, con ese correo es que el SENA les da la licencia. Entonces agreguen otro correo para que les dé la licencia aquí en ese otro correo. ¿Listo? Claro por ese lado, ¿cierto? Y de esa manera, y después le dan aquí sincronizar tu cuenta. Tienen en este enlace y ya con el correo que agreguen van a poder entrar. Para que por favor quienes no lo han hecho lo puedan hacer. Es una buena oportunidad. Los cursos que hay ahí son cortos y a la vez como ustedes tienen la tranquilidad de que se les entrega el certificado al final sí o sí, lo van a poder hacer fácilmente. Entonces aprovechenlo, traten de entender lo que dice ahí. Es poco complejo. Yo me puse a mirar uno de los de programación orientada a objetos, utilizan otra interfaz que no es la de NetBeans. No recuerdo cuál es la que aparece ahí, pero es otra. A la final es la misma historia. La idea es que vayan aprendiendo el paradigma de la programación orientada a objetos y se den cuenta por qué es importante uno tener separadas las diferentes cosas entre clases y entre subcarpetas. El ejercicio que están desarrollando ahorita, pues es un ejercicio muy bueno que les enseña a manejar los objetos de cierta manera. Entonces, por favor, chicos, espero lo aprendan. Si tienen dudas, pregunten. Si no les contesto de una vez, yo busco la manera de contestarles. Los 6 ejercicios del método burbuja. El método burbuja se los coloqué en análisis. Y está en Python. Listo, entonces ahí queda el enlace. Gracias, Daimer, por avisarme. Porque después voy a revisar y no los encuentro y después pedirles tarde un trabajo, los pongo en aprietos. Entonces, gracias. Continuamos por acá. Entonces, chicos, nosotros ya nos hemos ido moviendo por las diferentes fases del proyecto. Yo creo que les va quedando cada vez más claro que una de las metodologías de desarrollo son los proyectos por fases. Ahorita en lo que vamos a ver, ya les muestro dónde está la otra guía. Entonces ya vimos la fase de análisis, ustedes ya la van terminando, iniciamos la fase de planeación, aunque estamos haciendo un ejercicio de ejecución. Vamos a ir a planeación. Y en planeación tengo la guía 16 UML. Entonces, si quieren, ustedes pueden ir viendo, ahí pueden ir para que vean la guía. ¿Qué aparece en ese enlace? Aparece la guía 16, aparece la lista de verificación, aparece un PDF que llama Arquitectura Lógica del Sistema y aparece el espacio para subir la evidencia. Entonces, regálenme un segundo, ya les abro la guía. Listo, chicos. Entonces le muestro, los que ya la descargaron ya la tendrán ahí a la mano. A la mano está la guía 16. Para esta guía se plantea que tenemos 30 horas presenciales, 12 en el LMS. Procuremos tenerla solucionada por tarde para el domingo. Pónganse en la tarea a desarrollar esto. Les va a ayudar a ir teniendo mayor conceptualización. Y el próximo miércoles vemos cómo van en el desarrollo del ejercicio de Java. Les estaré ayudando todo lo que necesiten. Para esta guía vamos a trabajar en la competencia de diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente y el resultado que evaluaremos va a ser diseñar la arquitectura del software mediante la interpretación de las clases, objetos y mecanismos de colaboración utilizando herramientas tecnológicas de diseño de acuerdo con las tendencias de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces vemos en los resultados de aprendizaje van a seguir apareciendo cada vez más estas palabras, clases y objetos. Ya ustedes saben qué es una clase y ya saben qué es un objeto, ¿no? Una clase es donde uno declara, donde uno abstrae un objeto, como por ejemplo un estudiante, un autobús, una puerta, y un objeto es lo que se crea de una clase. Entonces, ir teniendo claro eso. Entonces, en esta guía lo primero que nos piden es que descarguemos un documento que está en el LMS. Voy a abrir dicho documento. Bueno, en este documento habla de lo que es la arquitectura lógica del sistema. Se ve arquitectura de software y diseño de las arquitecturas. Tenemos en un inicio la introducción, partimos de qué es arquitectura. Ustedes más que todo escuchan la arquitectura en lo que es la construcción, ¿sí? Los arquitectos enfocados en esa parte, pero la arquitectura también aplica para el desarrollo del software. La arquitectura, por así decirlo, es la manera como las partes se comunican entre sí. Aquí en la arquitectura vamos a ver lo que es arquitectura de software. En arquitectura de software vamos a ver lo que son modelos en 2 capas, modelos en 3 capas y lo que son los modelos multicapas. Después en los diseños de arquitectura, aquí es donde se ven lo que son los diagramas de componentes, los componentes, las interfaces, cómo se realiza un diagrama de componentes, los subsistemas,
los diagramas de paquetes y los elementos de un diagrama de paquetes. Entonces, en esta parte, el punto más importante en el que se van ustedes a centrar, quiero que lo entiendan muy bien, es en la parte de arquitectura. Voy a bajarme, voy a detener un poquito en este tema de arquitectura. Bueno, iniciamos aquí con un mapa conceptual de toda la temática que vamos a ver. Entonces, por este lado está lo que es la arquitectura, que contiene básicamente lo que son capa de presentación, capa de datos, capa lógica de sistema. Entonces, aquí en arquitectura, de ahí es donde sale el modelo, vista, controlador. Y en este caso, la que se plantea acá es de 3 capas. Y aquí en esta parte usa modelos, tales como son cliente-servidor de 2 capas, modelo de 3 capas o modelos multicapas. Entonces, en arquitectura de capas no solamente se aplica al desarrollo de software, también cuando se ve en redes se ve el modelo OSI. El modelo OSI cuenta con 7 capas. Igualmente se habla del modelo TCP/IP, y el modelo TCP/IP ya no son 7 capas, sino que se resume a 4 capas. Y esos modelos en capas son los que permiten que los computadores se comuniquen entre sí. ¿Qué son las capas? Entonces vamos a seguir avanzando un poco más para ir entendiendo el tema. Si en algún punto voy muy rápido, por favor me dicen y le bajo la velocidad a la explicación para que lo vayan entendiendo. Entonces, aquí en esta parte aparece un gráfico, aparecen 2 gráficos. Este es el modelo de 2 capas, el que aparece acá. Y este es el modelo de 3 capas, el que aparece en este lugar. El más fácil de entender es el modelo de 2 capas. Solo tenemos la base de datos, que sería una capa, y la interfaz del usuario, que sería otra capa, que es como yo creo que ustedes han estado desarrollando los sistemas que están haciendo otro, porque estaban trabajándolo como en un solo documento, algo así me pareció. Entonces estarán trabajando 2 capas, la capa de código y lo que es la capa de la base de datos. Capa que se les recomienda que nosotros vamos a trabajar, y estamos trabajando en el proyecto de Java, es el modelo de 3 capas. Las capas, ¿cuáles son? La capa de presentación, la capa de negocio y la capa de acceso de datos. En cada una de estas capas sucede algo en especial. ¿Y qué es lo que hace cada una de estas capas? Recibe los datos por un lado, los prepara. Entonces, en este caso, recibe los datos por un lado, los prepara y los pasa a la siguiente capa. Esa capa igualmente recibe los datos por un lado, en este caso los recibió por 2 puntos, los prepara y los pasa a la siguiente capa. De esa manera, uno no hace que toda la lógica se amontone en un solo lugar, lo que hace complejo. Cuando es un problema sencillo y pequeño, es fácil tenerlo todo amontonado de esta manera en un modelo de 2 capas. Pero cuando el problema se vuelve más complejo, aparecen más capas. Les cuento, como el caso del internet. En esta parte donde está el mundo, que ustedes lo ven, para que haya esta conexión a este punto, hay 7 capas para que esto funcione. ¿Por qué 7 capas aparecen acá? El nivel de complejidad es mucho más alto, muchísimo más alto. Pero ya los que son diseñadores y los que son que hacen de la parte del área de redes, comprenden, manejan las 7 capas, saben qué son las 7 capas, qué ocurre en cada punto. Pero ellos lo saben y lo entienden, pero no se meten con las 7 capas. Uno solo trabaja en los extremos, trabaja en la capa física y trabaja en la capa lógica. Las capas que están de por medio actúan por sí solas. Todo eso ya está programado. Y esas capas lo que vienen a formar son protocolos. Ya ustedes con lo sucedido en la pandemia ya entenderán qué es un protocolo. Saben que un protocolo es una secuencia de pasos que se tienen que seguir para que algo suceda de cierta manera. Igualmente sucede en este mundo de la informática. Nosotros más que todo lo que aprendemos son protocolos, es decir, a entender de qué manera las máquinas reciben, interpretan y envían la información. Volviendo aquí al modelo de 3 capas, acceso de datos, negocios y presentación, voy a ir de extremo a extremo. Acceso de datos, se lo imaginan, es la conexión a la base de datos. ¿Y cómo se puede acceder a través de la base de datos? A través de una conexión a internet, por eso aquí aparece este cablecito. En el otro extremo aparece la capa de presentación. Entonces, si nosotros vemos en la capa de presentación, ¿qué nos aparece? Una interfaz de usuario. Sencillo, entonces la capa de presentación es la vista, la capa de acceso de datos serían los modelos. Y la parte de capa de negocio serían los controladores. Más o menos para tenerle un resumen. Se ponen, por favor, leen el significado de cada una de las capas. Ahí se lo resumí. La capa de presentación es lo que ve el usuario al final. Entonces, y la capa de datos es lo que sucede a nivel de servidor.
Entonces, si vemos, ustedes lo pueden entender fácilmente, los diferentes modelos de capas, y vemos la importancia de por qué tener los modelos de capas, porque toda la información no la tenemos en un mismo punto. Y además porque es mucho más fácil manejar la información teniendo diferentes capas, donde en cada una de las capas se solucionen diferentes inconvenientes o lo que se necesite, se preparen los datos para que entre sí se muevan. En este caso, solo vamos a trabajar esos dos modelos, modelos de 2 capas y modelos de 3 capas, y se va a hablar un poco de lo que es del modelo multicapa. En el caso del modelo multicapa, aquí se los muestro el modelo multicapa. Lo que hace es que en las 3 capas que se tenían anteriormente en la de solamente de 3 capas, aparecen más capas en cada uno. En el primero aparecen 2 capas, en el segundo aparecen 3 capas y en el tercero aparecen 2 capas más. Y a la final pues termina sucediendo lo mismo, sino que se hace más complejo la manera en que se preparan los datos para ir de un punto a otro. Aquí en la parte de diseño y de arquitectura de software, voy a leerles esta parte. Dice, en el sistema orientado a objetos, la arquitectura lógica del software se modela usando diagramas de clases y diagramas de paquete. La arquitectura física del software es descrita usando el diagrama de componentes. Entonces, aquí en esta parte, estos diagramas son lo que le llaman diagramas de clases, y los que ya estuvieron viendo el curso de programación orientada a objetos ya habrán visto una manera como en el curso se van diagramando las cosas. Lo que se hace acá es mostrarse cuál es la relación que existe entre cada una de las diferentes clases que están dentro de mi sistema. Este sería lo que sería el modelo de arquitectura. Luego del modelo de arquitectura viene lo que son los componentes, las interfaces, las relaciones de dependencias, la generalización, asociación y relación. Bueno chicos, esta parte se las explicaré en el momento de que ustedes se hayan puesto a intentar comprender qué es un componente, qué es una interfaz. Yo creo que con el solo nombre ya más o menos tienen idea. ¿Qué es una relación de dependencia? ¿Qué es una relación de generalización, de asociación y relación? Ustedes que ya han visto un poquito de bases de datos deben entender algo de esto. Sin embargo, la temática que viene, vamos a ver la temática de la base de datos paso a paso, hasta llegar al punto en el que ustedes puedan crear sus propios diagramas de base de datos. Entonces, por favor, me van a leer todo este documento, lo van a comprender, y en la siguiente clase solucionaré todas las dudas que ustedes tengan. Para poder resolver todos estos ejercicios que aparecen acá, la herramienta que van a utilizar es la siguiente. Venga, un momento, ya las muestro. Exactamente, esa es la que vamos a trabajar, sino que estaba seguro que la tenía instalada, pero no la veo. A ver. Me toca instalarla. Chicos, exactamente, vamos a trabajar con Start UML. La había descargado ayer y estaba seguro que la había instalado, pero no la había instalado. Entonces, por favor, la descargan. Ustedes ya saben trabajarla más o menos y desarrollan todas las actividades que tenemos acá. ¿Listo? Esto hasta ahora es parte de la guía 16, que es leerse todo este PDF y comprender lo que dice acá. Comprender todo esto. Después de tener toda esta teoría, seguimos con la guía. Aquí la guía, aparece el punto 3.2. Realice una presentación de diapositivas del tema visto. Debe contener tema de arquitectura de software, arquitectura en capas, con sus modelos en 2 capas, en 3 capas, en multicapas, diseño de la arquitectura. Como ya les leí, ya les mostré el PDF, yo creo que ustedes entendieron perfectamente qué hay que hacer ahí. Bueno, ya instalé Star UML. Aquí está, ustedes lo manejan muy bien. Por favor, intenten hacer los ejercicios. Si tienen alguna dificultad, pues les estaré ayudando. Ya ustedes lo saben manejar, lo saben descargar, es gratuito. El punto 3.3 dice: realice una presentación de diapositivas del tema visto. Debe contener tema de diagrama de componentes, interfaces, subsistemas, diagrama de paquetes. Entonces, pues, estos dos son el mismo. Son dos presentaciones. Y después lo que vienen son unos ejercicios. Aquí se plantean unos casos que se deben resolver con la teoría aprendida en el PDF. Cuando ustedes la lean, esta parte va a ser mucho más comprensible. Igualmente, la siguiente clase vamos a coger y vamos a revisar cada uno de los puntos que ustedes no entiendan. Entonces, por favor, desde este momento empiezan a hacer esto. Igualmente van a ir haciendo en paralelo la programación, pero no todo
tiene que ser programación. Aquí se plantean varios casos, por favor los resuelven. Y al final en evidencias aparecen dos. Una es un cuestionario que es una prueba lógica. En este caso no se las voy a aplicar. Espero no tener que aplicarla. Vamos a ver cómo es el desempeño de ustedes en los ejercicios y en la entrega de las presentaciones. Voy a confiar en que sean juiciosos. Y lo que sí les voy a pedir es, les abrí el espacio para que suban el diagrama de componentes y del paquete de proyectos. Y ahí mismo pues voy a abrirles el espacio para las diapositivas. Lo voy a agregar acá. Diapositivas. ¿Listo? Bueno chicos, quiero saber si tienen alguna duda de la tarea que les queda por realizar. Listo, yo sé que por ahora no van a tener dudas, entonces sé que cuando vayan a estar haciéndolos, vayan a empezar a mirar qué es un componente, qué es una interfaz, cómo se relacionan, cómo se unen. Ahí van a aparecer 1000 preguntas. Entonces, juiciosos haciendo esa tarea. Esta es una parte de contextualizaciones donde uno crea, por así decir, los mapas con los que me van a representar la lógica de mi sistema de información. A partir de esta información es que nace la base de datos y las relaciones entre sí. Y de las relaciones es que ya nacen todas las clases que uno coge y programa en su sistema de información. Entonces, si vemos, a ustedes los llevamos en un proceso donde los llevamos por cada una de las fases del desarrollo del software. Yo sé que a algunos les encanta más escribir código, que a mí también me ha encantado siempre escribir código, pero les digo y les aseguro que tener los conceptos claros es esencial para que el código que escribamos quede bien escrito y a la vez que si alguien lo coge, lo entienda. Eso también es importante porque lo ideal es que nuestros proyectos no mueran, nuestros proyectos continúen creciendo y desarrollándose. Y ojalá de aquí saliese el próximo Mark Zuckerberg y cree una nueva red social o algo nuevo, algo diferente que no hayan creado hoy en día. Estamos en lo que les decía, estamos en un nicho, en un nuevo nacimiento de muchas tecnologías, entonces la cantidad de cosas nuevas que hay por hacer son muchísimas. No les quedan dudas acá, cierro esto, le doy, voy a darle guardar y vamos a pasar a NetBeans, que creo que les interesa los que tengan dudas para ir resolviendo. Bueno chicos, les pregunto, ¿cuáles son los 4 paradigmas de la programación orientada a objetos? Los escucho. ¿Cuáles son los 4 paradigmas de la programación orientada a objetos? Piensen, mientras piensan, ya les voy a colocar un video. Bueno chicos, entonces ahí les mostré una pequeña presentación de lo que es un paradigma. Espero pues tengan una idea más clara. Les voy a dar una explicación del tema más clara, a ver si les queda más claro. Qué pena la redundancia. Los paradigmas son una verdad aceptada. ¿Qué ocurría con los monos? Al principio pues sí había motivo para no subirse por los plátanos, que era que les echaban agua, pero después ya no había motivo, simplemente los demás hacían que lo que ya se había implantado se siguiese. ¿Y ustedes creen que esa realidad de esos monos está más allá de nuestra realidad? No, nosotros somos muy parecidos a lo que sucede ahí. Nos enseñan que las cosas se hacen de cierta manera y así las hacemos siempre. Y nos van a preguntar, ¿por qué lo hacemos así? No sé, por aquí las cosas siempre han funcionado de esta manera. Entonces los paradigmas son una verdad aceptada, como lo es el lenguaje, como lo es el utilizar ropa, como lo es el trabajar, como lo es cada una de las actividades sociales que nosotros hacemos. Las hacemos principalmente porque el resto de la sociedad nos pide y nos obliga a hacerla. Porque si nosotros no hacemos parte de ese paradigma y nos intentamos salir, como por ejemplo intentar salir desnudos, que sería ir en contra del paradigma aceptado, ¿qué nos ocurriría? Automáticamente para el manicomio o la policía y un baño frío para que recuerde que hace parte de una sociedad, igualito que los monos, igualito. Entonces nosotros nos comportamos muy parecido y todas las cosas que hacemos no quiere decir que tengan que ser así,
Son así porque primero nuestros padres nos lo enseñaron y a nuestros padres se lo enseñaron sus padres y a sus padres así sucesivamente. Hoy en día hemos construido una realidad. Entonces la realidad humana, más que solamente ser una realidad que nos ofrece la naturaleza, es una realidad construida. Por eso tenemos tantas herramientas y tantas formas de hacer las cosas. Y esto lo que es la programación, pues es otra realidad construida. Y dentro de los paradigmas que nosotros vamos a estudiar está el paradigma de la programación orientada a objetos, el cual tiene 4 pilares. A diferencia del paradigma de la sociedad, ustedes saben, bueno, les cuento de una vez, el paradigma de la sociedad tiene 7 pilares. Les voy a contar los que me acuerde más o menos de los pilares que componen la sociedad. El primero, y creo que lo ven fácilmente, la política. El segundo, y creo que también lo ven fácilmente, la educación. El tercero, y también se ve fácilmente, la economía. El cuarto, y ya empieza uno a luchar contra esa idea, la religión. Y ahí sucesivamente existen otros paradigmas que componen nuestra sociedad, que hacen otros pilares, perdonen. La sociedad es el paradigma y cada una de las partes que componen dicha sociedad se llaman los pilares. Con un pilar de esos que se mueva o que se caiga, todos los demás pilares caen, ¿sí? Si se cae la política, la economía viene al pie, la religión, la educación, todo cae. Igualmente, con cada uno de los demás pilares que existen, pero sin embargo son solamente realidades que han sido aceptadas por nosotros. Nosotros igualmente podemos cambiar el paradigma y estamos en un proceso de, ¿cómo decirlo?, de recreación de lo que es la sociedad. La internet nos está ayudando, a ustedes les llega más información, uno ya no es solamente educado por la poca información que le llega de esos 4 pilares, sino que hoy en día uno busca su información, la busca, quiere aprender, entonces estamos en una transformación. Habiendo llegado a este punto, les recuerdo los 4 paradigmas de la programación orientada a objetos, los cuales son, el primero que es el encapsulamiento. Entonces voy a hacer lo mismo que la clase pasada, voy primero a cerrar todo eso y voy a explicar cada paradigma en un ejercicio que ya está resuelto y voy a procurar explicar nuevamente la lógica para que sepan qué están haciendo en la guía, que es claro, que es clave poder hacer eso. Y es clave entender lo que se está haciendo, porque no es solamente copiar. Entonces voy a coger aquí un actor que existe en la mayoría de sistemas de información, que es el cliente. Listo. Entonces, el cliente es una clase. Si nosotros vemos el cliente y lo vemos más profundamente en nuestra base de datos, es una tabla, ¿cierto? La cual tiene atributos, que tiene un ID, que tiene un nombre, un documento, una dirección y un celular. Cada uno de estos son atributos del cliente. El primer paradigma del que les hablé fue el del encapsulamiento. ¿Qué quiere decir el encapsulamiento? Que no le va a permitir a nadie acceder al cliente a través de estas variables. Por eso fueron llamadas private, privadas, que solo se van a acceder al nivel de la clase. Y están encapsuladas por eso, porque no se puede acceder a ella. Para acceder a ella utilizamos las funciones public que hemos creado. El public get ID y el public set ID. ¿Qué diferencia hay entre los dos public, el get y el set? Si hacemos la traducción del inglés, get es obtener y set es asignar. Y la forma de la función me deja claro qué estoy haciendo. Aquí estoy asignando, ¿cierto? Porque mi función me recibe un parámetro que es la ID. Mientras que acá no estoy asignando. Acá simplemente estoy llamando la función sin recibir ningún dato y me está retornando un dato. Entonces aquí estoy obteniendo y aquí estoy asignando. Si vemos la que obtiene, viene acompañada del tipo de dato. Por eso lleva un return. Mientras que la que asigna no lleva un return, si lleva un void. ¿Qué diferencia hay entre int y void? Void significa vacío. Int es un tipo de dato. Entonces, dependiendo del tipo de dato que pertenece a mi variable, la función que me devuelve ese dato es del tipo al dato que va a devolver. Si es un string, string, y si digamos devolviese un cliente, sería tipo cliente, porque recordemos que en la programación orientada a objetos nosotros no nos limitamos solamente a los tipos de datos que existen en el lenguaje, sino que nosotros empezamos a crear nuestras propias clases. Que está el entero, que está el string, que está el double, y después que aparece que el empleado, que la compra, que el cliente, que el auditorio, que el proveedor, eso los podemos ver como si fuesen tipos de datos. En realidad son clases de las que yo puedo crear objetos. Entonces vemos la diferencia. Set me recibe un dato. Me recibe el dato con el tipo de dato que yo quiero asignar, pero no me retorna nada, es un void. Mientras que el get es un int, y así sucesivamente se hace con cada uno de los atributos que tiene mi clase.
cada uno de los atributos que tiene mi clase, su setter y su getter, su setter y su getter. Su getter con su respectivo tipo de dato string o int o double si hubiesen double, y su setter con su tipo de dato void, vacío para que no tenga que retornarme absolutamente nada. Entonces ya sabemos uno de los primeros que es el encapsulamiento, pero antes del encapsulamiento voy a hablar de otro, que es la abstracción. Qué pena, me queda difícil pronunciarlo. Es la abstracción. ¿Listo, chicos? Entonces le pregunto, ¿qué es abstraer? Representar. Ese sí es un sinónimo más valioso. Otra idea. Representar es una idea buena. Bueno, entonces para que quede fácil, simplemente es eso. Es una representación. Si esa es la mejor palabra. Es una representación de la realidad en algún lugar. ¿Listo? Entonces uno no solamente abstrae en la programación. Aquí en este caso que estoy extrayendo un cliente. No estoy extrayendo un cliente, sino abstraigo un cliente. ¿Qué quiere decir abstraerlo? Hacer una representación de él aquí en el sistema. Ahí se está representando el cliente. Por eso le llama abstracción. Igualmente hago una representación de lo que es una compra. Hago una representación de lo que es una bodega. En realidad esto no es una bodega. Esto no es un cliente. Esto es una abstracción de lo que es un cliente. Lo mismo ocurre en una fotografía. Una fotografía hay una abstracción de lo que es ustedes, pero esa fotografía no son de usted, no es ustedes. Otro paradigma de la programación orientada a objetos. Ustedes que tienen internet, yo creo que ya rápidamente los hubiesen buscado. Yo hubiese hecho eso. Cuando mi instructor me dice en principio, muy bien, la herencia es otro paradigma importante. Entonces, ¿qué es herencia? Herencia es lo que ustedes tienen de sus padres, sus ojos, su piel, su estatura, nuestra especie, es herencia. Entonces, igualmente se aplica la herencia aquí en la programación. Uno puede hacer que una clase herede de otra, pero en eso es un concepto más avanzado, no lo vamos a profundizar casi, pero quiero que sepan que es de ese estilo. Entonces, cuando uno va a heredar de una clase, uno utiliza una instrucción que se llama extends. ¿Sí? Aquí iría el extends. A ver, extends, de esta manera. Y le digo de qué quiero extender. Por ejemplo, yo decía extender de auditoría, que sería una clase que yo tengo. ¿Y eso qué haría? Cuando yo le digo que cliente me extiende de auditoría, ¿qué le estoy diciendo? Tráigame todo lo que está en auditoría, todas las funciones y haga la parte de esta clase, solamente escribiendo esa línea. Entonces, cuando uno maneja, aunque esto no tiene sentido eso que he dicho, porque un cliente no extiende una auditoría, solamente es un ejemplo. Tendría sentido, por ejemplo, si yo hubiese creado la clase figuras geométricas y después empiezo a crear las clases, una figura geométrica, un círculo, un cuadro, una esfera. Esas clases se extienden de figuras geométricas. Más o menos les di la idea. Listo, chicos, entonces, y la última es el polimorfismo. Lo que es la herencia, por ahora no nos vamos a enfocar tanto, pero lo que son las primeras tres son esenciales, claves y uno las trabaja siempre. La herencia es la única que uno tiene que detenerse a pensar si la va a usar, mientras que las demás van ahí incluidas. El polimorfismo es la capacidad de que la clase cliente tome la forma de cada uno de ustedes, como sucede aquí en la reunión. Existe una clase que se debe llamar, a ver, ¿cómo llamaríamos la clase si nosotros fuéramos Google a la hora de crear una videoconferencia? Igualmente, nosotros la llamaríamos, ¿ustedes qué serían? Serían clientes. Pero solamente existe una clase cliente. Pero a esa clase cliente, ¿quiénes están ahí siendo identificadas? En este caso está Darcy, está Daimer, está Fernando, está Gisela, está Yael. Pero simplemente, si vemos en el sistema interiormente, solo existe una clase cliente. Pero esa clase cliente toma la forma de cada uno de ustedes y esa clase a la vez tiene los atributos que se necesita de cada uno de ustedes, que la edad, que la estatura, todo lo que necesite, dependiendo del sistema de información. En este caso solo utilizamos estos atributos. Entonces, lo que son, la abstracción, aquí está, abstrajimos un cliente. El encapsulamiento, aquí está encapsulado el código, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, ya aquí en las vistas, digamos en el cliente, vamos a ir a una vista, a cliente, y vamos a darle guardar. El encapsulamiento, y aquí está el polimorfismo. ¿Listo? Aquí creamos un cliente y ese cliente toma la forma de la persona que estoy agregando. ¿De dónde? Tomando los datos de la vista. Entonces, ahí aparecen esos tres paradigmas, se utilizan constantemente.
Chicos, quiero en este momento saber si tienen alguna duda de lo que he explicado. Entonces me alegra mucho les quede claro eso. Por favor, todos anoten los 4 paradigmas, repítanlo, los voy a preguntar muchas veces de aquí en adelante. Nosotros lo que trabajamos principalmente es programación orientada a objetos. Y cuando estemos programando, si no sabemos qué es la programación orientada a objetos, menos vamos a poder resolver los ejercicios. Entonces, constantemente les voy a estar preguntando cuáles son los 4 paradigmas de la programación orientada a objetos. Y ustedes deben sabérselo al pie de la letra, como el que recita el Padre Nuestro, porque este es lo que les va a dar el pan de cada día a ustedes. En serio, entonces hay que saberlo hacer muy bien, chicos. Entonces, llegando a este punto, voy a hacer nuevamente el repaso partiendo del MDI y cómo desde el MDI se llama cada una de las vistas y cómo las vistas llaman al controlador y cómo desde el controlador pues se llaman cada una de las instrucciones que son el CRUB. Esa es otra parte que ustedes deben ir sabiendo, que es el CRUB, el create, el update, el delete. Vamos a iniciar por acá entonces. Sabemos que mi sistema de información, el que estamos creando, tiene un MDI. Claro para todos. En este caso se me guardó esto. Y dentro de ese MDI tenemos un JDesktopPanel, el cual se llama escritorio. Tener en claro dos cosas. Una cosa es el nombre de la variable, que es como nosotros la llamamos dentro de mi sistema. Y otra cosa, como sucede acá, es el contenido de la variable, que en este caso se le dice edit text, ¿sí? Esto es parte del contenido de la variable. Esta tiene dos partes, el edit text y el chain variable name. Tener en cuenta eso. Otra cosa que uno puede agregar a cada uno de estos elementos son acciones. De una vez los voy a explicar en este momento que estamos. Si nosotros queremos agregarle una acción, damos clic derecho, le agregamos eventos, o el action, o el mouse, el key, el focus, esos son los más comunes. ¿Y qué son los eventos? Son acciones que pueden suceder sobre un objeto, como por ejemplo seleccionarlo, ¿cierto? O seleccionarlo y presionar una tecla, eso sería un evento. Entonces, partiendo de esto, en la programación de esta parte, esto no lo necesitamos, solamente era para explicar. Esto tampoco, esto sí lo necesitamos. Bueno, quitemos este también. Entonces ya sabemos que esta partecita negra es sobre la que van a crear cada uno de mis formularios. Si venimos al código de este MDI, me fui para donde no era el código del MDI, vemos que el MDI es una clase normal, un objeto, ¿sí? Aquí lo vemos, una clase, le voy a dar aquí un espacio, ya que ustedes van entendiendo la programación orientada a objetos, cada vez me van a entender mejor. Voy a borrar esta advertencia que es porque no la debe estar utilizando este programa. Entonces, si vemos este MDI es una clase, aquí viene, public class llamada MDI sistema cliente, que es el nombre que leí, que a la vez se extiende a JavaSwing JFrame, ¿sí? Entonces aquí lo que acabamos de hacer es herencia. Esta clase me heredó de JavaSwing JFrame. Entendido para ustedes, ¿cierto? Y eso antes no lo entendíamos. Luego de eso, lo primero que hacemos es declarar las variables que vamos a usar. En este caso, ¿cuáles variables vamos a usar? Cada una de las vistas que componen mi sistema de información. Cada una de estas, por eso creé formulario usuario, aquí está al final, no está en el mismo orden, formulario compra, cliente, ¿sí? Declarados, ya saben qué es declarar. En este caso, ¿qué acaba de ocurrir? Creé un objeto de cada una de las clases que creé. Un objeto, quiero que les queden claro eso, uno lo que hace con una clase que crea es luego crear objetos. ¿Para qué? Para poderla usar. Si uno no crea un objeto, no puede usar una clase. Entonces creamos un objeto de cada una de las ventanas. Luego de crear el objeto, esta parte se la voy a repetir porque a veces uno queda varado y no le conecta la base de datos y no le conecta, es porque no le ha agregado esta parte. Tener en cuenta que esto lo deben agregar. Además, esto viene ya ahí incluido en el código del elemento cuando lo creamos. ¿Sí? De esta clase, cuando creamos el MDI sistema cliente, esto ya viene incluido. Entonces, esto viene incluido, esto lo agregamos. Y esto de aquí para abajo es programación orientada a objetos. Aquí hacemos algo en la programación orientada a objetos que se llama inicializar el objeto. Es decir, aquí el objeto lo declaramos. En el momento que nosotros declaramos el objeto, ¿qué hace el sistema? Allá en memoria aparta un espacio para que yo pueda crear un objeto y guardar algo. No hay nada, pero ya dijo el sistema, por favor, este pedazo de memoria me pertenece, me lo guardan ahí. Ahí quedó apartado. En el momento que usted lea esto, lo inicializa, es decir, ya llenó ese espacio de memoria de algo. Aquí creo un objeto formulario y lo inicializado. ¿Y cómo lo inicializa? Llamando el constructor. Y les recuerdo el concepto del constructor. El constructor es la función que se ejecuta en el momento que yo inicializo mi objeto.
Entonces, grábenlo, el constructor es la función que se ejecuta en el momento que yo creo, inicializo mi objeto. No cuando lo creo, porque yo lo creé acá, pero lo inicialicé acá. Y pueden haber muchos constructores, yo ayer les mostraba. Puede haber un constructor que no me reciba datos, puede haber un constructor que me reciba 3 datos, o puede haber otro constructor que me reciba 5 datos. Así ya depende de las necesidades que uno tenga. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Inicializamos cada uno de los formularios inicializados. Luego de que cada uno de ellos están inicializados, los agregamos al escritorio. Sí, cada uno de ellos fueron agregados al escritorio. Ya sabemos quién es el escritorio, es esta, ¿cierto? Esta es el escritorio. Ahí fueron agregados. Y ya en este momento, cuando le doy correr al programa, él ya me agregó y me inicializó todo eso. Pero en un principio, me va a aparecer ese escritorio en blanco, por así decirlo, en blanco. Y él me va a empezar a cargar cada uno de los formularios dependiendo donde yo vaya haciendo clic. Por ejemplo, si yo vengo aquí a administrar y hago clic en bodega, vamos a ver el código. Si hago clic en administrar y hago clic en bodega, ¿qué es lo que hace esa instrucción bodega? Vamos a subir esto acá. La instrucción bodega lo que hace es cogerme el objeto formulario bodega que yo declaré al principio. Aquí al principio lo declaré. Luego lo inicialicé y luego lo agregué al escritorio. Ahí sí lo puedo hacer visible. Lo hice visible y le di una posición donde quedé. Y así sucesivamente lo hacemos con cada uno de los formularios. Cada vez que yo haga clic aquí en el menú, lo hacemos visible y lo colocamos en un punto aquí de mi escritorio que he creado, con cada uno de ellos. Y listo, es todo lo que sucede dentro de esta clase. Listo, Daimer, muy buena pregunta. Entonces le voy a dar respuesta. Los lenguajes tienen dos partes. Una es la semántica y otra es la sintaxis, ¿cierto? El lenguaje en español igualmente. La semántica como se escribe, como el chino que se escribe de una manera, el español de otra manera. Y eso es la sintaxis. Y la semántica es lo que significa, es decir, el contenido de dicha palabra. A nosotros especialmente lo que nos importa es el significado. Como se escriba no es tan importante, ¿sí? En un inicio. Pero cuando tenemos un programa grande, donde tenemos a 5 o 6 personas trabajando en dicho programa, debemos manejar una misma sintaxis a la hora de crear nuestras variables. Por eso la guía les dicen, créelo de esta manera, créelo de esta manera. Este programa no lo hizo yo, este programa lo hizo uno de ustedes en el pasado. Quien lo hizo no siguió estrictamente lo que se le dice la guía. La guía le dice, cree las clases de esta manera. Primera en mayúscula y que al principio diga qué tipo de objeto creó. Eso es parte de las reglas. Las clases primera en mayúscula. Cuando creamos los objetos, primera en minúscula. Son reglas que existe para nosotros, el programa nos compila, nos funciona y lo hace todo, porque estas son palabras que nosotros vamos a usar y es de nuestro uso, para nosotros. Por ejemplo, aquí está mal hecho. Esto debe ser primera en minúscula, el resto puede ir como quiera. Esto le llama camel case, que es ciertas letras quedan en mayúscula. Entonces, esto es sintaxis que uno decide colocar a la hora de desarrollar un proyecto. Dependiendo de la empresa que usted llegue a trabajar de software, cada empresa dice, no, nuestra sintaxis es aquí así, utilizamos las primeras 3 letras de la clase y después le colocamos el nombre no sé, cada quien decide cómo llamarlo. La forma como les pide ahí, que primera en minúscula si es un objeto y solo la letra si es un formulario y después el formulario de qué, entonces sería F usuario, F mostrar. Sí, entonces quedaría así. Esa sería la forma correcta. ¿Listo? Porque esto es un objeto, recordar, objeto primera en minúscula, clase primera en mayúscula. ¿Por qué? Porque yo puedo llamar a mi objeto como la clase, por ejemplo, puedo declarar un cliente llamado cliente de la clase cliente, con la clase cliente, ¿cierto? Puedo crear aquí un cliente, aquí. Obviamente para poder utilizar cliente me toca importarlo. Yo creo que el sistema ya me está diciendo importa cliente, llamado cliente, un cliente llamado cliente. ¿Sí? Entonces ahí como identifico, sé que esta es la clase porque la primera es en mayúscula, y sé que este es el objeto porque la primera es en minúscula. En este momento la advertencia que me está diciendo, importe cliente de modelo, modelo.cliente, ahí está. Entonces aquí me acaba de importar modelo.cliente para ya poder utilizar el cliente. Me está botando este error de formulario, el error está acá. No le voy a cambiar a la persona como hizo esto, voy a dejarlo así, para no ponerme a cambiar variables. Pero lo que dice su compañero Aimer está en lo correcto. Muy buena pregunta. ¿Los demás tienen otra duda? ¿No hay duda, chicos? ¿Todo claro?
Entonces, me parece excelente. Y le repito, listo, Fernando, muy bien. Chicos, esto es clave entenderlo. Si ustedes entienden qué es una función, qué es un objeto, qué es una clase, les va a ir re bien en la programación. Les va a gustar, lo van a disfrutar y hay hartísimo trabajo acá. Lo necesitamos, en serio que hay mucho trabajo. Y cada vez va a seguir apareciendo más trabajo. Pero créanlo que los que son buenos les van a seguir por ahí y en algunos años nos vamos a volver a encontrar y ustedes van a estar en ese mundo y van a estar re felices porque a uno le va bien en este mundo de la programación y la informática y es cómodo. Entonces voy a seguir avanzando. Espero estén motivados para aprender porque estar motivado es esencial. Entonces ya sabemos que de acá llamamos cada una de estas vistas. Sabemos que son diferentes tipos de elementos. Por favor, tener en cuenta eso. El primer elemento que creamos es el MDI sistema cliente y después creamos los demás formularios. Voy a explicar solamente uno. Nuevamente el formulario cliente para que quede grabado. Lo voy a subir y lo voy a compartir. Entonces pasamos al formulario cliente. Vamos a ir a la vista, que de la vista es mucho más entendible que intentar hacerlo con el código. Ustedes ya entenderán y se habrán dado cuenta que mucho código el que aparece acá, el sistema mismo es quien lo crea, al crear el elemento. Y a la vez podemos ver cómo el elemento pues tiene, aplica lo que se le llama la herencia. Extiende de Java Swing, J-Internal Frame. ¿Listo? Entonces, claro, ya hay nuevamente lo que es la herencia. Y venimos aquí a la vista. En la vista a ustedes ya les queda fácil manejar lo que es la paleta, ¿cierto? Ya es sencillo, simplemente es arrastrar elementos e ir agregando. Si ocurre como me está ocurriendo a mí que uno no ve aquí la paleta, hay una forma que es resetear aquí el Windows, o otra forma en la vista, pues buscarla y agregar la paleta. Pero en este caso no me interesa poner agregar elementos porque para ustedes eso es sencillo. Ya sabemos qué tipo de elemento es cada uno. Sabemos que esto es un label, sabemos que esto es un JTextField, sabemos que esto es un JButton y sabemos que esto es un JTable, ¿cierto? Todo eso ya lo sabemos y ya lo vamos manejando. Aquí simplemente es ir arrastrando y acomodando. Otra cosa que es bueno es también utilizar paneles. Como vemos aquí tenemos un panel que tiene toda esta parte y esto lo incluyeron dentro de otro panel. A estos paneles le podemos cambiar color, le podemos hacer lo que quiera para que el sistema cada vez pues, se vea más bonito. Aquí se ve sencillo, simple. La meta acá no es tanto el diseño. La meta acá es comprender el CRUD y la programación orientada a objetos. Entonces aquí sencillamente es recibir los datos, ¿sí? Ingreso cada uno de los datos y ejecuto la acción. Ejecuto cada una de estas acciones. Voy a abrir en este caso de una vez el controlador de cliente, donde vemos donde aparecen cada una de las acciones que ejecuto, guardar, modificar, eliminar. Y si volvemos acá, guardar, modificar y eliminar. Deben llamarse exactamente así, porque a la hora de hacer aquí la pregunta, estamos tomando el get action command, con la acción, y está tomando ese en realidad es el texto que ustedes escribieron ahí. Si aquí está en minúscula, y aquí está en mayúscula, probablemente el sistema no lo reconozca y va a ser un error que ustedes van a decir, ¿cómo encuentro ese error? Se van a poner a dar cuenta. Una forma de hacerlo es ir imprimiendo, a ver hasta dónde llega, ir imprimiendo, siguiendo el camino. Recuerden que ustedes es como si estuviesen descifrando por dónde se les escapa el agua, a ver hasta dónde llega la información y ahí hasta donde llega la información es donde está el error. Entonces yo creo que por esta parte entendemos que el controlador es el que hace aquí el cambio, el que me envía a la clase para llamar lo que se necesita, dependiendo de la acción que se haya seleccionado. Entonces, digamos, cuando voy a guardar, vamos a ver qué sucede y lo explico paso a paso. Los más difíciles que hay son guardar y modificar. Los otros son sencillos. Eliminar es sencillo. Vamos a ver a guardar cómo se hace. Listo, entonces empezamos aquí con la primera línea. ¿Guardar qué hace? Guardar utiliza el cliente controller que lo hemos declarado previamente acá y lo hemos inicializado, ¿cierto? Por eso podemos utilizar el cliente controller, lo podemos ver llamado como sea, C-controller, cliente controller, o lo llamaron así completo para entender más que era cliente controller. Y ese cliente controller, si vamos al controller, vemos que es una función de tipo void, quiere decir que no retorna nada, que me recibe dos elementos, me recibe un elemento que es un action event, que llama evento, y me recibe un cliente. Entender estos elementos no solamente como la acción guardar, modificar, eliminar, no, esto es el evento completo, con cada una de las características que componen al evento, es decir, esto es un objeto de evento, sino que de ese objeto de evento solamente tomamos
el get action command. ¿Se acuerdan? Los getters y los setters. Nosotros lo vamos a hacer igual como el sistema lo hace, porque cuando utilizamos variables del sistema tienen los mismos getters y los mismos setters. Igual, nosotros solamente los vamos utilizando si queremos algo, y si le queremos asignar algo utilizamos el setter. Entonces, comprender eso así de esa manera, como les digo, no es solamente un texto, sino es un elemento, es un paquete con información. Lo mismo que es el cliente. El cliente no solamente es un ID, no solamente es un nombre, ni solamente es una dirección. Es un paquete con todos esos datos los que recibimos acá. Volvemos por acá al FRM cliente. Vemos que el controlador me llama acá, me pasa el evento. Listo, me pasa el evento. Y me pasa el cliente. Aquí donde dice obtener cliente, lo que hace es pasarme el cliente. Entonces, ¿qué es obtener cliente? Voy a ir hasta allá. ¿Cómo llego hasta allá directamente? Si ponemos a buscarlo, una vez haciéndole clic, vemos aquí en la parte izquierda, aquí les muestro con la manita, que me muestra dónde está. Si yo hago clic, me envía directamente hasta allá. ¿Sí? Me envía directamente hasta donde hay un cliente. Y le hago clic sobre esa parte verde. Pero la otra forma sencilla de llegar hasta allá es con control. Y hago clic. Donde haga clic me envía a esa función. Control clic y me envía a esa función. Aquí estoy en obtener cliente. Y ustedes pues ya se las expliqué, yo creo que ya la deben entender cada vez mejor. Obtener cliente, ¿qué hace? Esto sobra, pero lo voy a dejar ahí. Obtener cliente lo que hace es tomar de la vista, no, haciendo el casting, porque aquí obtiene text. Si le damos control espacio para ver ese get value, les recuerdo los getters y los setters. El get value al final me dice que este tipo de objeto, si me devuelve un poco más y le doy get, aquí me dice en la ayuda que me ofrece, aquí me dice el tipo de dato que retorna dependiendo de la función que yo llame. Aquí me muestra todos los get que hay, ¿cierto? Todos los get. Y en esta parte me dice que me retorna. En este caso, este me retorna un objeto. Este me retorna un cursor, un color, un documento. Sí, así sucesivamente uno puede saber qué le está retornando. Pero si vamos hasta el final, al get value me retorna un objeto. Y un objeto es fácil de manejar. Aquí el objeto solamente fue hacerle un casting. En vez de hacerle el parseIn y eso, se le hizo fue solamente un casting. Y con el solo casting ya me le asigna el ID y ya me lo pasa como entero. Luego tomamos de esos datos, tomamos el texto. Tomamos el nombre. Para tomar el nombre, utilizamos el getText. ¿Sí? Y vemos que el getText que me retorna un string. ¿Y qué necesito pasarle al nombre? Un string. ¿Por qué es diferente este text ID cliente de este text nombre cliente? Porque lo que ocurre es que estos en la guía se les explica que son tratados de maneras diferentes, son diferentes elementos. Text ID cliente, vamos a mirar aquí, el text ID cliente es este. Text ID cliente, sí, este es un JFormatted text field. Por favor, tener en cuenta esto, JFormatted text field, mientras que los otros son JTextField nada más. Este es un text field formateado para incluir los números. En este caso es porque en este vamos a ir incluyendo los IDs. Para modificarlos toca tener el ID y una manera es así. En la guía explican cómo hacer invisible ese botón para colocarlo invisible. Entonces sígala a tener en cuenta. Y si ustedes no tienen esto como un JFormatted text field, cuando vengan acá y vengan a hacer este get value para que se les devuelva un object, no les va a volver un objeto. No se los va a devolver. Entonces no van a poder hacer esto y aquí les va a aparecer un error. Algunos lo harán con getText, tampoco les funcionará. Bueno, entonces chicos, hasta acá voy a hacer esta separación. Creo que ya les queda claro. Esto que está haciendo acá era creando las variables. Ah, ya, lo hace para imprimirlas acá. ¿Sí acá donde las imprime? Llega hasta aquí al guardar, es decir, obtiene el cliente. Esto fue quien estaba haciendo, tenía un error y no sabía cómo encontrarlo, entonces le agregó eso ahí para decir aquí voy ya bien. Y lo hizo de esta manera. Listo. No lo necesitamos. Creamos el cliente con minúscula el objeto, se lo recuerdo. Lo inicializamos con el new cliente llamando el constructor de cliente, el básico constructor que siempre trae. Luego le asignamos cada uno de los valores al cliente. El nombre, el ID, la dirección, el documento, el celular. Sencillo. Ese cliente lo recibe el controlador, ¿cierto? Aquí lo recibe el controlador. El controlador recibió el cliente y acá hizo uso de dicho cliente. Ese cliente, recordemos que me trae desde allá toda la información que le pasé en la vista, ¿cierto? Toda la información. Si es un cliente que estoy por modificar, además me trae el ID. Si es un cliente que estoy por insertar, no me trae ID. El ID lo agrega a la base de datos. Si lo voy a eliminar, también me trae el ID.
Pero tener en cuenta y comprender que este cliente es este cliente y este cliente trae la información que el usuario haya incluido en la vista, lo cual se hace de esta manera. Teniendo el cliente acá, el sistema me selecciona la opción y si es insertar, vamos a mirar cómo funciona el insertar, control clic para allá directamente allá. Me llama el insertar, lo primero que hace es crearme una sentencia SQL, ¿sí? En la conexión. Preparen statement, insertar dentro de cliente, documento, los valores. Los incluye aquí con pregunta porque estos son los que le voy a pasar. Además de eso, una tabla que deben llevar que es la tabla auditoría. La tabla auditoría es una tabla que no tiene no hay relación con ninguna otra tabla y lo que hace es guardarme cada acción que se hace. Entonces solamente me va a llevar la fecha de la acción, la descripción de la acción y lo que se hizo. Se insertó un cliente. Entonces en el momento de yo ir y revisar en auditoría deben aparecer todos los movimientos. Lo que se insertó, lo que se modificó, lo que se eliminó, lo que se actualizó. Todo movimiento que se haga cambio en la base de datos, ese movimiento me va a generar un cambio en la auditoría. ¿Sí? Me agrega un registro en la auditoría. Y este registro para llevar control, por eso se llama auditoría. Pero en este caso esto no nos interesa casi, listo, ya esto lo voy a eliminar y no nos interesa porque estamos trabajando solo con el cliente. Aquí sí me bota este errorcito, pero ahorita lo vuelvo a agregar, por ahora no nos interesa. Regáleme un segundo que aquí hay algo que... chicos, recuerden lo que yo les he dicho de ser siempre ordenados. Por ejemplo, aquí quien hizo esto no fue ordenado. Entonces a la hora de uno intentar mirar y explicarle queda más difícil, porque ser ordenado le permite a uno comprender las cosas. Sí, vea, por ejemplo, ahí ya con eso lo ordené, ya lo entiendo, ya lo entienden ustedes, ya sabemos al nivel de qué está cada cosa. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que pregunta? Si de verdad viene un cliente, lo puede hacer con cada uno de los datos, pero aquí está preguntando solamente por el nombre. Es lo único que no va a permitir que esto entre vacío. Entonces le envía ese mensaje y tiene que usted incluir y volverle a grabar porque no le deja pasar. Si el cliente sí trae el nombre incluido, es decir, entra less, ahí le agrega a la sentencia SQL que nosotros creamos, a esta de arriba, le agrega en cada una de las posiciones el nombre, el documento, la dirección, el celular, cada uno de los datos, y ejecuta esa instrucción. Aquí, ¿qué fue lo que hizo? La guardó en la base de datos, y aquí ya le dice al usuario en pantalla, usuario insertado correctamente, y aquí esto se lo imprime para el programador. Recordar que los JOption son para el usuario y los System Out Print son para el programador. Esto sale en la consola nada más. Esto un usuario final no lo va a ver. Entonces nosotros lo incluimos para nosotros los programadores saber qué está sucediendo. Y aquí pues en el try and catch, si hay un error, si falta algún elemento, pues lo atrapa. Recordar, try, catch, try intentar si no se pudo ejecutar esto. Esto es para que mi programa no colapse. Esto es para el manejo de errores y uno sabe que el usuario puede cometer errores, no ingresar datos o ingresar los datos que no son. Cualquier cosa puede pasar. Entonces por eso se incluye en un try and catch. Otra cosa que puede pasar, la base de datos no conecta. No es cliente sino clientes. O no es nombre cliente sino nombre clientes. Ustedes saben que con una letra que haga falta acá, bota error. Por eso estas instrucciones que van hacia la base de datos siempre van dentro de un try and catch para el manejo de excepciones. Volvemos por acá al controlador. Entonces digamos que mi usuario, la persona que está manejando el programa, no va a insertar, va a modificar algo. Entonces vamos a ver cómo es la instrucción modificar, la que sigue aquí el insertar. Entonces la instrucción modificar es idéntica. Prepara el código SQL, update cliente, set, ¿sí? Los datos, puro SQL, toca saberlo. Luego, pues también me hace el de auditoría y me lo ejecuta inmediatamente. Ya les conté que es lo que hace eso de auditoría. Luego de eso, coge el SQL, igualmente le introduce cada uno de los datos que debe llevar. Tener en cuenta que el ID no lo introduce al principio, el ID lo agrega aquí al final. Por favor, tener en cuenta eso a la hora de hacer el modificar. Si ustedes lo hacen al principio, les va a botar error. Ya me ha pasado, ya estuve mucho tiempo atrapado en ese error, dando vueltas. Y el ID cuando se hace una actualización se agrega al final. ¿Por qué al final? Porque aquí está al final. ¿Sí? Van en el orden en que nosotros los vamos preguntando acá. Si lo hacemos en otro orden, no funciona. A no ser que lo hicieran al principio, pero la instrucción where no se puede hacer al principio. Se hace ahí. Y luego de eso, pues, se ejecuta,
se le imprime al usuario que se modificó y se le imprime al programador el código SQL que se ha escrito. Esto por si hay algún error. Esto igualmente no hace falta, lo puede eliminar. No hace falta aquí en parte del código. Listo, chicos, no hay dudas en el modificar. Vamos a pasar al siguiente a través del controlador y vamos a llegar al eliminar. El eliminar pues solamente me recibe el ID. Entonces preparo el SQL, preparo la auditoría, la ejecuto. Ya sabemos que esto hace parte solamente de la auditoría, es decir, puede sobrar. Acá. Luego de hacer eso, simplemente le asigno al SQL el ID y lo ejecuto. Entonces él me ejecuta esto. Le dice que el usuario fue eliminado y ya. El eliminar es el más sencillo de todos. Se pone un poco complicado con el buscar. Entonces vamos a pasar al buscar. El buscar, ¿de dónde recibe el dato? El buscar lo recibe desde acá. Cuando entramos a este lugar, vemos el buscar es este. A ver, ¿qué se hizo el buscar? Nuevamente, buscar. Ah, listo. El buscar es esta, que lo que hace es llenarme la tabla. Bueno, ¿cómo funciona el buscar? Me crea un cliente. Vamos a ir paso a paso. Me crea un cliente. ¿Listo? Luego me crea una tabla. Aquí me crea una tabla. Luego de la tabla, crea un iterator que se me va a llenar de clientes. ¿Listo? Un iterator es como ver una lista de clientes. Y lo va a llamar itCliente, es decir, esta lista de clientes. Y aquí pues va a crear al cliente que creó acá, que es un objeto que ya lo comprendemos muy bien. Y me llama la función buscar. Y me le pasa lo que quiere que se busque. ¿Listo? Entonces llegamos a este punto donde le pasó el buscar. No lo hizo a través del controlador como se pudieron dar cuenta. Lo podríamos haber hecho a través del controlador, pero aquí no se hizo a través del controlador. Listo, entonces voy a hacer control clic y me debe llevar directamente al cliente. Listo, específicamente como lo dije, no lo hicimos a través del controlador, sino directamente al cliente, porque aquí no tuvimos que tomar una decisión si hacerlo 1, lo 2 o lo 3. Simplemente tomamos la decisión. Entonces aquí simplemente llamamos a la función que tenemos que llamar. Entonces, ¿qué se hace? Se recibe lo que vamos a buscar. Es un string. Y aquí no creamos un iterator, sino un array list. Lo mismo, es una lista que me guarda clientes y lo llamamos los clientes. Luego tenemos el try and catch, porque esto va a ser una consulta de nuestra base de datos. Puede suceder cualquier cosa. Preparamos mi código. Esa preparación es un select asterisco. Entonces seleccione de clientes donde nombre cliente like, es decir, contiene lo que viene la variable o documento la contiene, o cliente la contiene, o celular la contiene, ¿sí? Entonces está preguntando, seleccióneme todos los clientes donde la búsqueda aparezca en uno de los atributos. Entonces por eso acá le pasan el string con este porcentaje adelante y atrás, que ¿qué quiere decir? Que la palabra puede estar en cualquier parte, puede estar al inicio o puede estar al final. Si solamente la agregáramos así, estaríamos diciendo que la palabra está al inicio. Si solamente lo hiciéramos así, estaríamos diciendo que la palabra que estamos buscando tiene que estar al final. Pero como lo hacemos así, le estamos diciendo al sistema, la palabra está en cualquier lado, puede ser parte del nombre, el nombre completo. Y aquí me ejecuta la instrucción devolviendo los resultados que haya encontrado con esa palabra que está buscando. Puede ser solo una letra, me devuelve ahí con esa información. Creamos un cliente, que esto es un comodín, es decir, para utilizarlo dentro, creamos ahí otro cliente, hace esa parte en que traemos ya la información. No, en este caso no le pasamos ningún cliente, listo, no traemos información aquí de nada. Perdón, aquí está en blanco, este es un cliente en blanco, pero quien contiene la información, ¿quién es? RS, ¿por qué? RS me trajo la información de la base de datos. Entonces aquí en la base de datos con el while voy a recorrer registro por registro y voy a llenar los clientes. Llené todos los clientes. Y al final me retorna todos los clientes que tengan las características que haya incluido en el buscar. Listo, chicos. Entonces quisiera saber si tienen alguna duda hasta este punto. Sí, porque recordar que cuando le damos insertar, insertar aquí en el controlador, insertar me recibió un cliente. ¿Sí lo recibe? Este cliente ya trae toda la información, insertar. Por eso, cuando yo le digo
aquí en insertar dist-get nombre cliente, es decir, ese cliente que yo pase ahí en el controlador, ese cliente tiene un nombre, deme ese nombre. Ese cliente tiene un documento, deme ese documento. Por eso dis, este. No, aquí por eso es prepare. Dice, alísteme este código, quiero que esto me lo ejecute. Y para que me lo ejecute, quiero que me le agregue estos datos. Y aquí sí le digo, ejecútelo. Listo, ahí ya se me ejecutó. Listo, chicos, esta es una buena tarea. Sé que lleva tiempo, por eso les digo, tiene una semana más. Trabajen juiciosos, que quien no trabaje se les pueden dar un mes más y no lo va a hacer nunca. Entonces, por favor, chicos, juiciosos haciendo la tarea. Recordar para mí importantísimo y con lo que yo me guío principalmente son las evidencias. También voy viendo quiénes son buenos y quiénes no tanto. Pero lo que me interesa en realidad son las evidencias. A la final todos tenemos diferentes capacidades y lo que nos hace diferente es que tanto nos esforzamos haciendo algo. Yo sé programar porque les aseguro que he estado muchas horas sentado al frente del computador programando, solucionando muchos problemas. Si no, no lo sabría hacer. Igualmente, los que saben jugar fútbol lo saben hacer es porque la pasan jugando fútbol. Los que juegan billar igualmente la pasan jugando billar y por eso son buenos. Igualmente, si ustedes quieren ser buenos programando, su vida aquí en adelante va a ser programar. Y esto vale mucho. Entonces, por favor, chicos, si alguno de ustedes no está aprovechando el tiempo para programar por estar trabajando en un supermercado, o estar ayudando en una tarea o en otra tarea en la casa, pues sí, es muy bueno estar ayudando. Pero chicos, miren cuál va a ser su futuro, si ustedes van a dedicarse toda la vida a hacer eso o ustedes quieren ser programadores. Entonces, ¿se toman la tarea en serio desde el principio o solamente llegan y probablemente tengan un título, pero no lo van a poder utilizar en serio? Esto les va a dar una muy buena vida y van a poder ayudar a sus padres, van a poder ayudarse a ustedes, a sus hermanos, a todos. Solo sí y solo sí, si verdaderamente lo aprenden a hacer y le dedican el tiempo. Los que han estado haciendo la tarea juiciosos y sé que lo han estado haciendo, felicidades, se nota cómo van comprendiendo. A nivel de conocimiento que tienen, a ese nivel hacen las preguntas, chicos. Entonces, por favor, espero buenas preguntas siempre, espero buenas preguntas, háganlas. Si tienen una duda en algún punto, algo que no digan, pero ¿qué es eso? Pregunten. Pregunten qué es chévere cuando lo hacen, con eso si no lo sé, me obligan a tener que saberlo porque a esto me dedico, a enseñar. Esto está mal identado, entonces ahora sí está bien identado. Por eso es tan importante Python saberlo, porque Python sí no nos hubiese dejado correr este programa. Que Python es más fácil que Java, me parece por ahora. Sí, es mucho más fácil. Entonces les recomiendo, vamos a seguir con Python, ¿listo? Terminamos este programa, vamos a seguir con las guías, pero a la par vamos a llevar código siempre, siempre código, porque ustedes son codificadores, esa es su misión y para eso las empresas lo van a buscar y para eso quiero y espero que ustedes también lo deseen, salir al mundo laboral, a codificar. Bueno chicos, si no hay más preguntas por el día de hoy, muchísimas gracias por su asistencia. Ustedes son la razón de ser de los instructores. Esta es una lista desplegable. Aquí solo hay números, pero entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes creen un spinner donde, digamos, si están con clientes, normalmente esos spinners se crean cuando tenemos relaciones de uno a muchos. Entonces, en la primera parte no lo van a necesitar, cuando estén haciendo su proyecto, sí lo van a necesitar. Una relación uno a muchos, por ejemplo, un departamento tiene muchas ciudades, ¿cierto? Entonces, si ustedes están llenando algo y van a llenar la parte del lugar, ustedes primero seleccionan el departamento y luego ese departamento me va a desplegar una lista donde aparecen muchas ciudades. Entonces, normalmente es cuando hay una selección de muchos a muchos, ya la vamos a comprender. ¿Cómo se hace esto? Esto es una lista desplegable. Denme un segundo aquí, restauro esta ventana para no ponerme a buscar cuál es el elemento exactamente que debo agregar. Listo. Entonces, es este spinner que se me hizo acá. No, este no es un combo bots. Listo. Es un combo bots. Voy a agregarlo acá. Este de me abrió. Ese es un combo bots. Normalmente los combo bots, si los vemos, trae una lista de ítems. ¿Cómo los programamos? Le hacemos clic derecho, le decimos propiedades. Y aquí en propiedades, primero en el modelo me aparece la lista de elementos que tiene. ¿Sí? Son estas. Entonces lo que yo hago es eliminarlos porque no los necesitamos. Si volvemos a ver, ya mi combo bots está vacío. Lo siguiente que hay que decirle al combo bots es qué tipo de dato va a contener. Toca decírselo. Entonces le hacemos clic derecho y en code, aquí donde dice type parameters, entonces se acuerdan cómo hacíamos con los iterators, que uno le decía si era un string, si era un cliente, si era una ciudad.
Aquí le decimos qué tipo de dato va a recibir. Entonces, en este caso, nosotros vamos a recibir clientes. ¿Listo? De la manera, este combo, este JCombo Bots que ha preparado para recibirme clientes. ¿Cómo lo programamos? Vamos a ver dónde está este. Este se llama combo estado. Vamos a ver el combo para programarlo. Para obtener los datos que contiene el combo se hace de esta manera. Se dice el combo getSelectItem toString. De esta manera uno obtiene lo que se esté seleccionando. Entonces, digamos, estamos así, le damos acá y seleccionamos el 1. De esa manera el sistema aquí me retornaría el 1. Y ya teniéndolo, pues yo ya lo puedo trabajar en mi base de datos, que es lo difícil, ¿no? Obtener el dato. Entonces, para obtenerlo se hace de esta manera. En este caso, se está cambiando de estado del ítem. Entonces, igualmente como nosotros lo podemos seleccionar manualmente, también le podemos decir seleccione tal punto. Cuando nosotros le damos actualizar un dato, para actualizar un dato, ¿qué hay que hacerlo? Primero traerlo de la base de datos, ¿cierto? Y al traerlo de la base de datos, nosotros tenemos que venir y decirle aquí al combo, asígneme el dato que seleccionaron para ese objeto que yo quiero actualizar. Entonces, si trae el 1, entonces debe aparecerme en el 1. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Le estamos diciendo al combo, asígnemele el siguiente estado. ¿Sí? Esto fue traído en este caso, lo estamos tomando desde la tabla, la cual ya se ha cargado. Listo, chicos, entonces por ahora les he mostrado dos partes, una cómo asignarle un dato al combo y la otra cómo tomar un dato seleccionado en el combo, ¿sí? Entonces este sería para insertar, que sería el cómo tomar el dato del combo, y este sería para actualizar, que sería el cómo asignar el dato al combo. ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo llenar el combo bots? Tocaba ir al code, cambiar el tipo de dato que quiero llenar. En este caso está el ejemplo con un departamento, nada más eso. Y aquí en propiedades lo que hace uno es quitarle todos los ítems que tenga de más. Se crea la función private llenar combo. Te verán de qué lo van a llenar. Crean el objeto de lo que lo vamos a llenar. En el caso de clientes, pues crearíamos el objeto cliente. Luego creamos un iterator y para cambiarlo, no es clic derecho propiedades. Ah, para llenar el código del combo. Bueno, el combo nosotros lo vamos a ejecutar muchas veces, ¿cierto? Lo vamos a ejecutar cuando le demos agregar, porque vamos a tener que seleccionar, modificar, vamos a tener que seleccionar, o cuando le demos nuevo, también creo, y eliminar, no eliminar si no lo necesitamos. Entonces, ¿qué ocurre con el combo? No es hacerle, o si es hacerle doble clic. Sí, no es hacerle doble clic. No, permítame, me aseguro que es lo que hay que hacerle. Si es con doble clic. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo ideal del combo no es que se ejecute en el momento de nosotros hacerle clic a él. Si lo hacemos, si lo programamos al hacerle doble clic, el combo va a ejecutar esta instrucción solamente cuando yo le haga clic. En este caso, ¿qué les recomiendo? Que vayan aquí al principio del código y aquí después de esta función o aquí después del constructor, aquí crean la función para llenar el combo. Y esa función pues la agregan acá, para que se cargue en el momento de crear el objeto, de llamar el formulario. ¿Sí me voy a entender, Gisela? ¿Sí? Y los demás también igualmente. Entonces, por favor, comprender que lo podemos hacer como dijo Gisela con el doble clic, pero el combo solo se llenaría en el momento que yo lo seleccione. Yo quiero que el combo aparezca lleno desde el principio. Entonces, para que aparezca lleno desde el principio, yo creo aquí una función void y la llamo aquí. La llamo en el constructor. Recordar que el constructor se ejecuta apenas se declare el objeto. Entonces, si vemos acá, esto está así, está dentro de la función del combo, lo hicieron así. Si quieren, hagan la prueba, miran cómo queda y eligen la mejor opción. Comprendamos esto que sucede. Nos crean el objeto de lo que vamos a llenar el combo. Crean un iterator donde cargan todos en ese iterator. Luego el combo lo vacían, no lo vaciaron manualmente como lo hice yo, sino simplemente lo vaciaron. Luego crearon otro departamento, otra parte, sí, aquí crearon un departamento y aquí crearon otro departamento. La diferencia es que este que crearon acá es con el que llenaron esto y este otro que crearon acá le crearon un nombre como selección de departamento, es decir, este segundo departamento creado es un departamento vacío que como nombre se llama selección de departamento. Entonces cuando ustedes desplieguen acá el combo, acá va a aparecer seleccione departamento y aquí van a aparecer cada uno de los departamentos, que Amazonas, Santander y así sucesivamente. Pero como objeto es un departamento en sí, para poderlo agregar ahí, hubo la necesidad de crear
un objeto de departamento de ese estilo. Entonces, ¿qué hacen? Agregan ese departamento para que quede primero y después empiezan a agregar uno por uno con un while. Recordemos que con el while es que podemos recorrer el iterator como lo hicimos anteriormente y aquí van agregando uno por uno. Y lo que te digo, crea esta función en un punto donde la puedas llamar al constructor. ¿Dónde? Exactamente abajo el constructor puede hacer, también la puedes agregar al final, pero si la agregas aquí en este private, se ejecuta solamente en el momento que tú hagas clic sobre el combo. ¿Sí te quedó claro, Gisela? Bueno, con gusto. Bueno, chicos, entonces dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero les rinda. Nos volvemos a ver el viernes. El viernes soluciono dudas de todo lo dejado el día de hoy. El viernes subo nueva guía. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, juiciosos. Bueno, chicos. Listo, Fernando. Entonces, si explico tema nuevo y no voy a revisar solo trabajo, voy a grabo la clase. ¿Listo? Listo. Eh, se las dejé hasta el lunes. Sí, hasta este lunes les dejé plazo. Igualmente, chicos, yo no pienso estallarlos, entonces por favor no se me vayan a poner a trasnochar por allá a trabajar hasta la 1 de la mañana. Trabajen por allá hasta las 10 de la noche y se van a dormir. Si necesitan más tiempo en algo, yo siempre estoy dispuesto a ayudarles, a darles más tiempo, pero lo que les digo que esto no lo tomen para estar alejando el trabajo cada vez más porque van a llegar al punto donde así quieran no van a poder. Y se lo digo porque ya ha pasado. Uno con el tiempo empiezan a sucederle las mismas cosas. Entonces, por favor, chicos, trabajen juiciosos, no tienen que trasnochar hasta tarde. Yo sé que tienen el tiempo para hacer esto y les doy el tiempo que necesiten. ¿El qué? Ah, de este. Yo espero subirlo, si no lo subo hoy en la tarde, mañana en la mañana. Ahorita me pongo a editarlo de una vez. Con gusto, Daimer. En eso, pues ya el plazo se pasó, porque la idea es ir haciendo guía semana a semana. Guía semana a semana. Las únicas guías que dejo largas, que pueden ir más de una semana, 2 o hasta 3 semanas, son las guías de programación. Sin embargo, el espacio ya está abierto y había un espacio que alguien me había dicho que no lo había abierto, entonces en ese no hay ningún problema porque quien me equivoqué fui yo, lo pueden subir, ahí les di mucho más tiempo. Y en lo demás, pues solamente va a parecer que entregan tarde. Entonces tampoco hay mayor problema porque entreguen tarde. Pero sin embargo, ahí se demarca y van demostrando su entrega y su disposición para hacer los ejercicios. Cada día va a ser más complejo, chicos. Entonces, por favor, aprovechen ahorita que les estoy explicando paso a paso. Va a haber un punto donde yo ya voy a suponer que ustedes han comprendido todo y no va a valer la pena de volverme a explicar los 4 pilares. Bueno, chicos, no siendo más por hoy, los dejo. Nos vemos el viernes.